Hoy leemos Pedro Páramo de Juan Rulfo. Antes de adentrarnos en la lectura, vamos a repasar algunos puntos importantes, como por ejemplo su autor. ¿Quién fue Juan Rulfo? Juan Nepomuceno Carlos Pérez Rulfo Vizcaíno, más conocido como Juan Rulfo, nació en la localidad de Apulco, perteneciente a San Gabriel, distrito de Sayula, en el estado de Jalisco, el 16 de mayo de 1917, y murió en Ciudad de México el 7 de enero de 1986. Fue escritor, guionista y fotógrafo. Perteneció a la llamada generación del 25. Su obra literaria se puede concentrar en estas dos publicaciones: El llano en llamas, una antología de cuentos, publicado en 1953, y la novela Pedro Páramo, de 1955. ¿Qué hay detrás del mito de Juan Rulfo? Bueno, Rulfo fue un hombre que nació en el México rural, una zona devastada por los efectos de la revolución y dominada por la superstición y el culto a los muertos. Estas informaciones son muy importantes para la lectura de Pedro Páramo. También es importante mencionar que fue huérfano desde muy pequeño, ya que perdió a su padre y más tarde a su madre. Vivió durante un tiempo con su abuela y luego en un orfanato que, según sus propias palabras, era algo así como un reformatorio. No tiene muy buenos recuerdos de esa época de su vida. Bueno, más tarde migró a la capital, donde, a pesar de haberse establecido laboralmente y haber formado una familia, siempre se sintió un pueblerino. Ahora vamos a hablar un poquito sobre la novela Pedro Páramo. Respecto a la estructura, la novela se compone de 70 fragmentos. No tiene capítulos, tiene fragmentos. Y estos fragmentos, justamente sin enumerar, dan una apariencia de desorden y quizás dificulten en cierto punto la lectura. Respecto del argumento, bueno, uno de los protagonistas, que es Juan Preciado, va en búsqueda de su padre, que es Pedro Páramo. Sale en búsqueda porque se lo pide su madre en su lecho de muerte. Sin embargo, él también se va a ilusionar con conocer a su padre y recibir quizá el afecto que no había recibido. Pedro Páramo es un terrateniente poderoso, dueño prácticamente de toda Comala, que además tenía muchos hijos sin reconocer. Algunos de los temas que aparecen en la novela son la diferencia de clases, el universo mítico mexicano y la soledad y la muerte como constantes. Y respecto de la lectura tenemos que tener en cuenta que es una novela coral. Decimos esto porque es una novela en cuya narración van apareciendo diferentes voces. Además, esta narración es fragmentada y dispersa y por eso se necesita de un lector activo, participativo y paciente, porque además quizá una sola lectura no baste para llegar a la profundidad de la trama. Ahora sí, vamos a iniciar nuestro recorrido de lectura, habiendo ustedes ya leído la novela. El objetivo de este video es que se clarifiquen algunas dudas y que ustedes puedan reconstruir la historia de la mano de los comentarios que yo vaya haciendo en este sentido. Empezamos con la historia de Juan. Juan Preciado va a Comala. Sale en búsqueda de su padre, que es Pedro Páramo, porque su madre se lo ha pedido. Le ha pedido que vaya y que le exija lo que no les había dado. En el camino se encuentra con un arriero que lo ayuda a llegar al pueblo. En el transcurso de este recorrido se ponen a conversar y este arriero le cuenta que también él es hijo de Pedro Páramo y que tampoco ha sido reconocido. Cuando Juan llega a Comala se encuentra con un pueblo vacío, silencioso y casi fantasmal, muy diferente de lo que le había descrito su madre Dolores. Esto a él lo asombra bastante. Cuando, llega al pueblo, Juan va a buscar a doña Eduviges porque el arriero le había recomendado que consulte con ella quién era la dueña de una posada. Doña Eduviges lo recibe
y le cuenta algunas cosas, como que ella había sido amiga de Dolores desde la infancia. Juan empieza a sentirse algo aturdido y confundido porque no entiende algunas de las cosas que le cuenta esta mujer. Entre otras cosas le dice que ella debió haber sido su madre. No entendemos en principio por qué lo dice, pero más tarde cuenta algunos detalles de la proposición y de la boda de Dolores con Pedro. Y entonces entendemos por qué ella dice esto. Ahora vamos a la historia de Pedro. Pedro es un niño que vive con su madre y con su abuela. Tienen una situación económica bastante precaria y tienen que endeudarse para ir subsistiendo de alguna manera. Bueno, Pedro, si hay algo que lo caracteriza es que piensa mucho en Susana, es una niña de la que él está enamorado y bueno, sabemos que lo va a estar toda su vida. Desde muy pequeño, Pedro se muestra como muy ambicioso. En esta cita lo podemos ejemplificar. Él le contesta esto a su abuela. Que se resignen otros, abuela, yo no estoy para resignaciones. Esto es en el fragmento 10. Hay momentos de la narración en que las historias de los distintos personajes se cruzan, y este es uno. En un momento de la conversación que tienen Juan y Eduviges aparece el nombre de Miguel Páramo. ¿Quién es Miguel Páramo? Miguel es otro hijo de Pedro y es el único que ha sido reconocido por él y que por lo tanto lleva su apellido. Miguel, sabemos que Miguel muere en un accidente con su caballo y que Pedro soborna de alguna manera al sacerdote del pueblo, que es el padre Rentería, para que le perdone los pecados y así de alguna manera le allane el camino a la vida eterna. Esto genera una crisis moral en el sacerdote que, por otra parte, no sentía demasiado afecto por Miguel y no tenía muchas ganas de hacer esto, ¿no? De perdonarle los pecados. Tampoco la gente del pueblo quería mucho a Miguel, es la verdad. El padre Rentería tiene que darle su perdón, pero se siente muy culpable por haber antepuesto el dinero que por otra parte necesita para su iglesia a sus convicciones personales. Volvemos sobre la historia de Juan. Juan Eduviges, con quien estaba conversando, en un momento de la historia desaparece. Y Juan se asusta mucho porque empieza a oír gritos y lamentos. Aparece una mujer que no es doña Eduviges, es otra mujer, que se presenta a sí misma como Damiana Cisneros. Damiana, quien había trabajado en la media luna, le cuenta algunas cosas de Dolores, su madre, a Juan, y le dice en un momento que Comala era un pueblo lleno de ecos. Este es otro indicio de lo que está sucediendo, ¿no? Mientras caminan por el pueblo, Damiana desaparece y Juan se queda nuevamente solo. Sigue caminando, oyendo diferentes conversaciones. Este es un momento bastante confuso para la lectura porque en principio no entendemos que estas son conversaciones entre personas, que son intrascendentes, pero que a Juan lo van haciendo sentirse cada vez más asustado y más aturdido. Volvemos sobre la historia de Pedro. Aparece el personaje de Fulgor Sedano, administrador de la hacienda La Media Luna, quien ejecuta las órdenes de su patrón Pedro. Tienen en este caso dos problemas que resolver, uno con la familia Preciado y otro con el vecino Toribio Aldrete. ¿Cómo se solucionan estos problemas? Bueno, en principio a Toribio lo mandan a matar y a Dolores le toca casarse con Pedro. Pedro manda a pedir su mano, la convencen para que se case con Pedro. Obviamente acá lo que vemos es que a Pedro no le interesa afectivamente Dolores y más tarde lo confirmamos con la indiferencia con la que enfrenta su partida. A él le interesaba solucionar el problema económico. Pedro en realidad es una persona que no tiene escrúpulos, utiliza a las personas como si fueran objetos y no es capaz de sentir verdadero amor. Tampoco respeta las leyes porque considera que las leyes en realidad ahora las imponen ellos, él las impone.
Volvemos ahora sobre la historia de Juan, quien recordemos había quedado caminando solo tras la desaparición de Damiana. Juan, quien ya está sumamente confundido y experimentando mucho miedo, se encuentra con un hombre y con una mujer que lo invitan a pasar a su casa. La casa a la que ingresa está sumamente deteriorada. Juan no presta mucha atención a esto porque se siente muy confundido. Le ofrecen un lugar donde dormir y eso hace. Mientras está descansando, Juan ve que una mujer entra a la habitación y se le acerca. Se asusta muchísimo y entonces sale en búsqueda de la dueña de la casa. Lo más singular de este momento de la historia es que nosotros vemos que Juan muere allí, en ese lugar. Del susto que le dio, él mismo dice que se le heló el alma. ¿Mm? En este momento nosotros nos preguntamos, o deberíamos preguntarnos los lectores, ¿cómo puede ser que Juan nos cuente su propia muerte? ¿Y desde dónde lo hace? ¿Y a quién se lo cuenta? Sí, sí, es lo que ustedes están pensando. Juan le cuenta a Dorotea, que es la mujer con la que comparte, ya vamos a ver que no una simple cama, sino eh, la tumba, le cuenta todo este relato porque en realidad, y este es un punto clave de la novela, toda la narración es una conversación que mantienen estos dos personajes, Juan y Dorotea. Sí, desde sus tumbas. En realidad desde su tumba porque la comparten. Y obviamente sí, están todos muertos. Ya estamos en condiciones de afirmarlo. Pasamos por un rato a la historia de Miguel. El padre Rentería, nos enteramos de todo esto por la conversación que están sosteniendo, ahora sabemos, Juan y Dorotea. El padre Rentería le lleva a Miguel, recién nacido, a Pedro y le comenta que era hijo suyo y que su madre había muerto en el parto. Por algún extraño motivo, Pedro decide, quizás porque vio algo en sus ojos que lo hizo sentirse identificado, decide hacerse cargo de este niño y bueno, finalmente así es como Miguel llega a la media luna. Fulgor observa el accionar de Miguel y piensa que le va a traer muchos problemas a Pedro, porque es una persona que no tiene límites. En verdad, Miguel es una versión superadora en maldad y en crueldad de su padre Pedro, que por otro lado hace todo para protegerlo. Entre otras cosas, Miguel había hecho un trato con Dorotea, que era una mujer muy pobre que estaba rondando la hacienda de la Media Luna pidiendo para comer, y le hace un trato con ella mediante el cual ella le iba a conseguir muchachas del pueblo y a cambio él haría que le dieran de comer en su hacienda. Cuando a Pedro le dan la noticia de la muerte de Miguel, él entiende, y así lo manifiesta, que ha llegado el momento de empezar a pagar. Y es en este momento cuando el sacerdote Rentería entra en una crisis moral. Ya lo mencionamos a esto. En la segunda mitad de la novela cobra mucha importancia el personaje de Susana San Juan. ¿Quién es Susana San Juan? En principio sabemos y lo vamos reconstruyendo a la medida que vamos avanzando en la lectura de estos fragmentos, que es hija de un minero llamado Bartolomé y que hay muchos rumores sobre ella. Algunos afirmaban que estaba loca y también se sugiere que esto podría haber sido a causa de una experiencia muy fuerte que ella vivió siendo una niña. Es una experiencia que ella tiene con su padre cuando éste la hace descender por un pozo en busca de oro. En ese pozo ella se encuentra con una calavera y esto la deja, bueno, sumamente traumada, ¿no? Susana ha perdido a su madre, mantiene una relación muy extraña con su padre y tuvo a su primer marido, que es Florencio, que fue su gran amor, de quien ella nunca pudo olvidarse. Lo recordó hasta sus últimos días. Una vez viuda, se casa con Pedro
Podemos decir que un poco porque no le quedó otra opción, pero nunca lo quiso realmente. Antes de morir, alucina y confunde al padre Rentería con su padre y a Pedro con Florencio. Pedro observa toda esta escena con impotencia porque por primera vez no puede hacer nada contra la locura de Susana y contra su falta de amor, ¿no es cierto? Podemos decir que Susana fue el único límite con el que se encontró Pedro Páramo. Cuando Susana muere, las campanas de la iglesia de Comala empezaron a sonar sin parar, porque, claro, era la mujer de Pedro Páramo. Empezó a congregarse la gente del pueblo, empezó a llegar gente de otros pueblos, y sin querer, el funeral se transformó en una fiesta. Acá apareció otra vez el tema de la muerte y la importancia que tiene para la cultura mexicana, ¿no? Pedro nunca le perdonó a los habitantes de Comala por esto porque lo consideró una ofensa. Este es un momento que marca fuertemente el declive de Pedro Páramo. Otras cuestiones importantes que van sucediendo en su vida son, bueno, el asesinato de Pulgar Sedano a manos de los revolucionarios y el arreglo que hace Pedro con un líder revolucionario para que le proteja sus propiedades. Estos dos eventos tienen que ver con un trasfondo que nos permite ubicar la novela en un tiempo y en un espacio determinados. La Revolución Mexicana, que fue un conflicto armado que tuvo lugar más o menos entre 1910 y 1917. Por esto nosotros podemos ubicar esta parte de la historia en este momento. Ya llegamos al final de la novela, que no es estrictamente el final de la historia. ¿Se acuerdan del arriero Abundio que apareció allá al inicio? Bueno, ahora vamos a reconstruir la historia de Abundio, que en realidad se llama Abundio Martínez y es el otro hijo de Pedro, quien en este momento pierde a su esposa Refugio. Abundio está en una mala situación económica también, no puede pagar el funeral para su mujer y esto lo hace sentirse muy mal. Se va a un bar, bebe alcohol y esto lo hace cobrar valor y entonces decide ir hasta la media luna a buscar a Pedro. Fíjense que al igual que Juan, que pierde a su madre, bueno, Abundio va a buscar a Pedro con intención de pedir una ayuda para poder enterrar a su esposa. Como no recibe ninguna respuesta, o quizás no tiene relación con esto, ¿no? Pero lo cierto es que Abundio termina matando a Pedro con un cuchillo. Y aunque por la forma por la narración podemos en un momento pensar que Pedro se salva, la realidad es que Pedro termina muriendo. Muere a manos de Abundio, que es era otro de sus hijos. Dio un golpe seco contra la tierra y se fue desmoronando como si fuera un montón de piedras. Y este es el final del temido Pedro Páramo. Algunas cuestiones que quiero que tengan en cuenta sobre la novela. Volvemos sobre esto. Toda la narración es una conversación entre el personaje de Juan y Dorotea. Una conversación de ultratumba, con la participación de otras voces. Por eso es que hay fragmentos que están en primera persona. Desde el plano simbólico podemos decir que Comal es una especie de purgatorio porque en este pueblo vagan las almas en pena que no han recibido el perdón por sus pecados. El único que no se preocupa por recibir el perdón es el propio Pedro, que por otra parte es el que más pecados ha cometido. Pedro manejaba la vida de las personas de Comala como si fuera su dueño. ¿Lo era realmente? A quien nunca pudo poseer es a Susana. ¿Por qué? Porque el amor no se puede comprar. O quizá porque la locura de ella le impedía acceder a su voluntad. Juan, el preciado, que en realidad era el despreciado, llega a Comala con la ilusión de conocer a su padre y establecer un vínculo, pero termina muriendo atormentado. Y para finalizar, quería comentarles algunos otros títulos posibles para la novela que en realidad tuvo en cuenta el autor antes de definir el que tiene, Pedro Páramo. Uno de ellos
fue la estrella junto a la luna, y esto hace alusión a la presencia materna que está permanentemente acompañando a Juan incluso en el momento de su muerte. Dolores es la luna que va orientando y va guiando a su hijo Juan, que es la estrella, en su recorrido. Otro de los títulos posibles fue Los desiertos de este mundo. Este título tiene que ver con la soledad, con el abandono, con la precariedad de estos pueblos y de sus habitantes. Y un tercer título tentativo fue Los murmullos. Bueno, creo que no hay que explicarlo. Los murmullos fueron el motivo de la muerte de Juan. Y aquí termina entonces el recorrido de lectura. Espero que les sea útil y recuperaremos los puntos importantes en clase. Adiós.